Creo que esta intro queda bueno el tema. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Nanatsu no Podcast, o el podcast de los 7 pecados capitales. De mi lado derecho se encuentra Luma, de mi lado izquierdo se encuentra Lancelot y su servidor Ghost. El día de hoy vamos a hablar de la película Matrix número 4, o en este caso que es Matrix la Regurgitación. Exactamente. Película. Sí. La verdad es que sí. Bueno, ha habido muchas críticas a lo que es esta película, porque realmente es una película meta, o sea, se burla a sí misma de su propia existencia, ¿no? De todas las películas anteriores. Entonces habría que ver las películas si quieres estar más o menos familiarizado. Aparte de eso, hay demasiadas referencias como para no verlas. Por el simple hecho de que, iniciando, te cuentan que esta Matrix es un videojuego. Exacto, y desde ahí empieza la premisa tan importante, que es la cuestión de que todo el mundo lo maneja como si fuera el videojuego, y el personaje principal, que sería en este caso Neo, es el creador de ese videojuego. Entonces por eso se burla como de su propia creación, y todo lo resuelve o lo une de alguna forma, cautivando la mente del propio creador, o bueno, en este caso de Neo, en esta realidad de que precisamente es un videojuego, ¿no? Entonces, desde ahí el argumento, ya eso es spoilers, todos son spoilers, discúlpenme que ustedes que no les dijéramos lo suficiente, pero spoiler alert. Su nombre real de Neo es Neo Wick. Ah, pues sí. Pero bueno, ya en la película realmente pues sí lo llaman como Thomas Anderson, porque pues es de hecho le cambian el nombre realmente, porque hay una referencia. De hecho, me era lo que te comentaba hace un rato. Me gustó mucho que iniciaran explicándote que estaba la primera. Desde que entraron, lo que me llamó la atención es que entraron en la simulación, dentro de la simulación. No entraron a la simulación, sino que entraron a la segunda simulación, que era el juego. Desde ahí fue donde me llamó la atención, porque la historia lo que pasa en la primera. Exactamente, te cuentan la primera parte, cómo se empieza pero a con ciertos cambios. Sí, así obviamente ya la gente pues ya se ve más de edad. Aparte de eso, comenzamos a hablar hasta de los colores. Sí, al principio es una escena que propiamente no reconocen, o dentro de lo que es la historia, en el videojuego, porque capturan a Trinity, y en la historia original no era así. Entonces ahí es un cambio muy grande, muy grande, y desde ahí se empieza a ver como ciertos guiños hacia lo que es pues esta situación de Trinity, Neo, que están desaparecidos o que ya saben, nunca los encontraron, o sea, hasta el momento donde se encuentra la película, según no los habían encontrado, pero no sabían por qué, o no sabían si estaban vivos o muertos, y había gente que tenía la esperanza de que Neo estuviera vivo, que era pues, el profeta, ¿no? Bueno, en este caso el que los iba a salvar de alguna manera, y a los que decían, pues es que ya murió, sí, o sea, se dio es que entró en un conflicto, dejámoslo así, por ahora digamos que entraron en un conflicto. En un momento explicaremos por qué. Porque a partir de aquí se viene lo interesante. Hay muchas referencias, inclusive hasta en el mismo escritorio de Neo, en su zona de trabajo, de todas las películas anteriores. Sí, de todos de los robots o de los robots. La imagen de Trinity lanzándose con las dos pistolas está también dentro de sus... Sí, y son modelitos de hechos son juguetes hechos a escala, entonces estamos... para mí que quisieron dar a entender que van a sacar esos juguetes a la venta. Y los vas a comprar, porque la verdad sería genial, sí. La verdad. Sí. Ahora mira, algo también que me llama mucho la atención es cómo manejaron esto. Que a él, a final de cuentas, él está en un dilema, porque no sabe si está viviendo en un mundo real. No sabe que es verdad. O si la Matrix que él creó, o sea, su videojuego, es la verdad. Sí. Y todo el tiempo está en ese conflicto. Sí, y aquí es donde se presenta un elemento importante en el cual, pues, se da la historia que cuenta con su terapeuta. Su terapeuta es una persona, pues, digamos lo importante, porque sí le está como tratando de convencer de que realmente, pues, todo tiene que ver con la idea de que ese juego lo proyectó hacia la realidad, y entonces por eso está como confundiendo esa parte, ¿no? De la realidad y la ficción, y todo por eso sí tiene recuerdos, como que tiene de repente flashbacks hacia esas escenas que lo quieren volver. Dato curioso, cuando le empiezan a dar las pastillas azules, irónicamente, se dieron cuenta que en los espejos, cada vez que se veía Neo, siempre había un reflejo de otra persona. Sí. Todo el tiempo, desde ahí te empiezan a soltar los guiños. Sí. Tienes que poner mucha atención a la cara de alguien más, o se veía como una persona vieja, o como alguien así diferente. Es que se vio como una tipo posesión. Sí, no, porque al final de cuentas desde el inicio, desde esa parte me gustó y por eso lo digo. Desde el inicio te están dando ese guiño
de que hay algo raro, porque él se está viendo con su cara normal en el espejo de frente, pero a un costado hay otro espejo que te está mostrando una cara distinta. Sí. Como Entonces, espectador tú puedes ver lo que- los dos. como lo te que ve la está- gente. lo que está pasando. Y de repente, bueno, eso tiene ya su explicación un poco más adelante, que si te dicen que precisamente por eso no podían encontrar a Neo, porque pensaban que sí existía. Hay la gente que creía que todavía existía Neo, no lo podía encontrar porque él estaba como enmascarado, digámoslo así de forma. Lo tenían con un cuerpo diferente, vaya. Sí, entonces Lo tenían, muestran- digamos, así, con Sí, sus exactamente. barbas. lo muestran cuando él se ve. Por con eso sus me puse barbas. las barbas. Lo muestran con sus barbas, digámoslo así, pero se ve como una persona vieja. Y después le muestran cómo él se ve en realidad, que él se ve como Neo realmente, pues es el personaje. No, que sea. y yo creo que también pusieron otra personalidad, la de Juan Wick. Cabello largo, barba. Tú estás obsesionado con él. Después Sí, tocaremos las películas de Juan Lee. Vaya. Seguimos ahorita con Matrix, porque Matrix es Matrix. Y, no, Sí, no- y- y de hecho, déjame decirte que antes de ser Juan Wick siempre fue conocido como Neo. De hecho, es el personaje que lo llevó realmente a ser conocido a este No. personaje. Bueno, de hecho, la primera película por la cual se dio a conocer Keanu Reeves fue Sí, sí. Speed. Sí. O sea, la película de Sí, sí, claro, pero ¿cómo me se refiero llama? a que ¿Velocidad? esta fue de las que más marcaron su carrera. Estas son las que bueno, le dieron sí. la primera elevada a la... Lo llevó a estatus de superestrella, a lo mejor podría ser, y no solo eso, sino que esta película realmente, Matrix es un término que se acuñó y que realmente se apoderó de la cultura pop. El movimiento, ya lo hemos hablado en la los podcasts primera. anteriores, el primero que estábamos hablando. De hecho, es eso, que Matrix se acuñó como término y fue un cambio muy grande en el cine. Ahora, Entonces, ¿por qué ahí viene mencionamos ese guiño. esto? Porque esto también lo dicen en la misma película. Te dicen que Matrix, la saga de Matrix como tal, cambió un diferente la perspectiva. Y lo que muchos decimos, de lo que acabamos de decir, los mismos creadores del juego, te decían exactamente lo mismo. Así Lo que es. ya hablamos de que cambió, se volvió más adictiva, Matrix es el movimiento, todo eso, los mismos creadores lo dicen. Como cuando están tratando de hablar de una secuela del juego para que Se burlaron de eso y fue muy divertido. sí, fue Pusieron ahí a divertido. Warner Brothers. Si para no, decir- nos corren. Y la van a hacer, aunque no aunque estemos. nosotros no estemos, y esto es Pero de real. preferencia sí. La van a rebotear. Con eso te dijeron todo y todo. Ah, se sí. van a Que saber. cuál era el plan que querían y cómo es que pues este mundo corporativo cómo se está apoderando de esas opciones. Y sí, y hasta lo mencionan, dicen, todo se está llenando de reboots, de remakes o de contar la misma historia pero de otra manera diferente. Y ahí Sí, tenemos claro. el ejemplo más claro dentro de uno de nuestros podcasts que estamos hablando de la película de Halloween. Ujú. Halloween tiene 3 películas, la primera película que es lo más canon. Luego la segunda, que según es canon, pero no es canon. Y luego sale La una película a última. continuación de esa película. Y después regresan. Y está la película que no es la película de Halloween. Exacto, Y y si entonces quieres, es un cambio todo Pero si horrible. no, tampoco no es. Y entonces sí, precisamente por eso es como tiene como varias líneas y lo terminan explicando como una especie de multiverso, pero pues al final ¿qué está pasando? Que realmente pues se están quedando, no es que se quedan sin ideas, simplemente que las ideas que están, Los o quieren esta cuestión modificar, de, más que nada, esta cuestión de tener como esta melancolía por el pasado, como que la están tratando de aprovechar de alguna manera para poder La sacar están esos sobreexplotando títulos. y hasta Ajá. lo dicen. bueno. Y llega un punto en el que sí, hay algunas películas que han llegado a este punto que realmente es como la sobreexplotación o que realmente dicen por qué están haciendo este tipo de películas. Y yo creo que hasta cierto punto Matrix se quiere burlar de eso y por eso es muy entretenida esa parte. Y Se burla de sí misma. Yo creo que ese Es es el eso, detalle. por eso. Que se burla de sí misma y al mismo tiempo te está presentando una nueva historia. Porque Exacto. también lo hace. ¿Por qué lo menciono? Porque una vez que es rescatado a Neo, nuevamente, que de hecho hay muchas escenas de acción antes de ser rescatado muy buenas, Sí. también la recuperación de memoria por parte del agente Smith con otra cara también. Ah, sí. Es Con la muy- cara de su jefe. De hecho es una ironía, ahí te lo ponen como una ironía. Algo de hecho, Pero es te lo que- puedo decir, el que es el nuevo arquitecto, porque también te explican que el arquitecto muere y ahora es el terapeuta quien maneja toda Sí, sí. esta realidad, historia. esta Es que esa parte estuvo muy buena, me Sí. gustó cómo se fue introduciendo el agente Smith a través del jefe de Neo, porque le platicaba de él con respecto al juego, pero le daba como que Le decía frases que decía el agente Smith, Sí. que golpeaba, Estuvo le muy golpeaba bueno. también mentalmente a Neo. Sí. Ahora, ¿a qué voy con esto también? Además de todas estas escenas y la reaparición del agente Smith que se me hizo muy interesante, La reaparición de un Morfeo 2 este nuevo Morfeo que era también lo que me comentabas, es un Morfeo bastante hecho extraño. hecho de bolitas. Ah, sí. Porque es parte de los recuerdos que tenía del verdadero Morfeo y lo positivo, entre comillas, que tenía el agente Smith.
lo que le hizo crecer a Neo como personaje y que pudo alcanzar esos límites realmente para poder, bueno, romper Superar esos ¿no? límites. Precisamente para poder ser lo que es el elegido, tener estos poderes tan desarrollados, súper desarrollados, y como me decías, que al final pues lo nerfearon, ¿no? Porque pues, era la trama y es parte de la trama. De verdad, esa es una de las situaciones como que está muy genial, porque vuelve a ser el mismo, o bueno, vuelve a ser lo que antes fue antes de tu Lo entrenamiento. básico, tiene lo básico, se convierte en el Neo antes de reconocerse el mismo como el elegido. Exacto, o más bien, no como reconocerse, sino como aceptar que tenía Lo obligan a aceptarse. que tenía esa facultad. Podría ser a lo mejor, pero aquí no, porque aquí por ejemplo está el chiste. Hubo dos chistes que a mí me mataron de la risa. Por ejemplo, uno que decían primero, es que es el elegido, él nos va a llevar a la victoria, y de repente cuando están en la nave y logran escapar, sí, pero acuérdate que los últimos que fueron con él todos murieron. Sí. Se voltean Vamos a morir. Vamos a morir. Y irónicamente sobreviven. de hecho, el juego. De hecho, esa es una parte de las cosas que más me gustó de la película, que no mataron a nadie. Que este grupo no es el grupo típico de mercenarios descartables, realmente son como que cada uno tiene sus esperanzas y tiene sus propias visiones, y de repente cuando empiezan a interactuar, porque mucho o poco empiezan a hablar ellos de lo que es el tener contacto con como le dicen, una leyenda, ¿no? Entonces están hablando de este personaje. Es verdadero. Ajá, como que se emocionan mucho, pero al mismo tiempo dicen, pues sí, ya sabemos que estamos como, digamos, poniéndonos en riesgo. Sin embargo, ellos no quieren morir, a diferencia de lo que fue en las otras películas, de que ellos aceptaban el sacrificio. Iban a hacer misiones suicidas, pero porque decían, vamos a mejorar la situación de la ciudad, vamos a tratar de o sobrevivir el ataque de las máquinas. Sí, y otra cosa interesante, bueno, a mí se me hizo bastante interesante, que para Neo habían pasado, ¿qué? 20 años, y la que era la 60 años. 60 años, habían pasado. Que Sí, ahí porque no sé cuando cómo- regresan, ahora ya no existe Sion. Ahora hay una nueva ciudad. Yo creo que. Ion. Ajá. En Ion me gustó mucho esta nueva interacción que hicieron, que ahora ya hay máquinas. Esa estatua también de Simbiosis. Morfeo. No. Es que la Claro, simbiosis eso, de las nuevas- máquinas humanos, bueno, Las simbiosis. nuevas máquinas que apoyan a los humanos Sí. están muy padres. O sea, realmente- Como que rebeldes. Ajá, no. Más que rebeldes. No, Tienen no, su no. propia autonomía. Esto es lo que pasa cuando un agente, o bueno, lo que es propiamente lo que pasó en las otras películas acerca del agente Smith, el programa Ujú. que realmente reconoce que no es parte del sistema o no quiere ser parte del sistema. Entonces, tiene dos opciones: crear o tratar de controlar propiamente, que tiene, o en su caso, lo que hacen ellos, estos programas que se Es encuentran dentro de la ciudad, evolucionan para poder tener esta simbiosis con los humanos. Porque buscan, y también los humanos buscan la forma de hacer que estas máquinas obtengan una especie de cuerpo físico dentro de la propia ciudad. Esos los y que. eso está bien. Porque está dividido en dos. Aquí Eso, también. claro. Está dividido el grupo que son Uy, solamente. espérenme, llamamos la naturaleza. Estos solamente son los que tienen como tal la interacción de conciencia, que solamente son por así decirlo, el software, y no tienen un cuerpo. Y está el otro lado que tienen ambas partes, que Sí. son el software y el hardware. Esto Sí. es muy interesante dentro de las dos. Ahora, también dentro de la misma película me pareció muy interesante la situación de Trinity y Neo. Sí, claro. Bueno, es que el hecho de que lo consideren realmente como son, en su momento sí decían, es lo que me comentabas, mejor dilo tú, lo de las simbiosis. Sí, aquí el detalle del personaje que me gustó, que lo vienen encarando desde la segunda película, es la relación que hay entre Neo y Trinity, que en realidad, a pesar de que parece que Neo es el elegido, si bien es cierto, lo único que realmente hace que cambie, que se vea esta diferencia, es Trinity. Trinity desde esa película es la que motiva a Neo a que haga las cosas. De hecho, desde la primera lo podemos ver. Es Sí. quien lo motiva, quien se enamora, quien realmente lo hace sacar lo mejor de sí, y él hace lo mismo por ella. Entonces, son tan compatibles que cuando son separados y en la misma historia te lo dicen, se crea un caos. Entonces, realmente no existe solamente un elegido, o el elegido no solamente depende de sí mismo, que esa Sí. parte me gustó, sino que depende de una segunda persona.
Sí, entonces es como la unión de estas dos partes y no es como que solamente es el rol de soporte, sino que los dos tienen un rol activo dentro de la propia Matrix o dentro de los propios roles que son sus ideales o bueno, lo que es para lo que fueron elegidos, como dicen, pues el elegido, ¿no? Entonces, no es solo eso, no es solamente esa parte, sino que también se fusionan estas dos ideas y dan realmente esta simbiosis que se tiene que hacer para que los dos lleguen a esa... Y esa parte es una referencia a las mismas simbiosis entre humanos y máquinas, que realmente aquí es que sin uno de los dos no hay un elegido. En otras palabras, los dos son el elegido. Sí, no exacto. es como que le quisieran dar los poderes a Trinity. No. Te lo están explicando desde mucho antes. Si no te das cuenta, es por esa situación. Porque primero necesitas ver todas las películas para entender que esta simbiosis existe desde la primera película. Sí, y de hecho, una de las partes más cruciales que supongo que se presentan es la premonición que tiene Trinity. Sí. En todas las películas, o bueno, por Siempre, lo que pasa, siempre. ve una premonición de lo que va a pasar o de lo que puede pasar. Y eso no es algo que a la gente normal Por ejemplo, en la nadie primera, puede hacer. es más, te las puedo, Ni Neo puede hacer. Te las puedo decir. En la primera es en la situación donde le dicen que ella se va a enamorar del elegido y lo Sí. va a salvar. Sí, exacto. En la segunda, ella ve la explosión del lugar, Del edificio, del cuando va edificio cayendo, donde sí. tiene que sacrificarse y morir para poder salvar a Neo. La tercera es cuando ella ve su propia muerte, cuando tienen que ir a la ciudad de las máquinas. Entonces allá hay un cambio muy importante ¡Yo en regresé! lo que corresponde a lo que es estas visiones del por qué es un personaje tan singular y por qué no es un personaje común. Dentro de la propia historia te lo manejan con esos puntos y por ello es que ahorita que sucede, y esto es nuevamente spoiler, que sucede que se convierte ella en la que puede portar los poderes del elegido. Eso es lo O interesante. se despiertan Ahora- los poderes. Ahora del ella es, bueno, al final veremos otra cosa, pero por el momento, en este momento donde te digo que nerfearon a Neo, Sí. ahora sí que le bajaron todos los El superpoderes. De repente cuando Trinity despierta, ella despierta con todo. Sí. Despierta ya con la habilidad de poder golpear a los agentes de una forma más brusca. De volar. Antes de eso, crea los mismos escudos que crea los Neo. campos, sí, exactamente, los campos de energía. Y Esa después es genial. el hecho de volar, me gustó esa parte del salto de fe otra vez. Sí, está súper genial que él... Porque cada vez que salvan ellos, siempre se hacen ese salto de fe. Y entonces se da esta situación en la cual la que muestra los poderes que tiene, como El que elegido. los poderes del elegido es ella, no él. Ujú. No o sea, te toman los dos de las manos, terminan saltando del edificio y es cuando se ve esta situación de que se despiertan los poderes, pero de ella. Oye, esos eran míos. Por así Claro. decirlo, en este lugar lo limitado, porque también hubo otra cosa que tú dijiste que está muy interesante. Cuando La parte quiere volar. la parte de que ahora jugaron con lo que Neo jugó, la parte bala. Ah, sí. Del tiempo bala, que es esto, que es la situación que el tiempo se detiene. Por eso, El o sea, tiempo que lo le detiene disparan y se detienen así los balas. No, No. El Neo se mueve tan rápido que las balas no le hacen nada. Exacto. Ah, sí. Y Ese es el tiempo bala. Le ponen aquí le ponen el término y ya le ponen tiempo bala, que es esa facultad que tiene Neo para moverse de esta manera tan rápida. Y sin embargo, que lo ocupa, y esta es una de las cosas más importantes que estamos dejando de lado, el terapeuta, Que que es está el villano, programa y principal, el villano que mantiene a Neo en la simulación para que puedan aprovecharlo al máximo Es y se correcto. cree una nueva Matrix. Esta es como la parte interesante en la que se revela toda esa situación y aquí se ve que pasa eso precisamente. Ahora, Ocupan el poder en su contra y ese es Como el jefe, cambio. también se me hizo un gran personaje, porque utilizó a los dos personajes principales, los revivió, los hizo que no estuvieran juntos, sumergió a uno en tal grado que se volviera dependiente, creándole una familia, Sí. y al otro lo volvió tan dependiente de las Esos pastillas. niños. O sea, jugó con la parte humana, y usted lo dice, De las experimentó emociones, tanto de con las las emociones. partes humanas, que son las emociones. Fue muy manipulador. Es que ese era su objetivo, por eso logró Ajá. hacer tanta energía. De hecho, te decían que mientras estuvieran ellos juntos y al mismo tiempo separados, creaban más energía que estando juntos o separados. Sí, que en Sí, su porque, totalidad. digamos, Ok. creaban la doble energía. Creaban ese puente o ese enlace que hacía que se generara más impulso. poder. Entonces, esto es como la cuestión de que como son elegidos, porque los dos son elegidos, aquí ya se demuestra que los dos sí son los elegidos, entonces generan mucha más energía. Y por eso es que se produce esta mezcla y este aumento de... Que le dijeron a Neo, Neo, vas a ser habilidad. elegido.
No, si no va Trinity, no voy. Casi, de hecho sí. sí. Y lo que me gusta es cuando pues ella despierta y que todo el mundo pensó que había fallado la misión y entonces se despierta ella y es como va con todo, como dicen, y entonces se termina cumpliendo la última profecía que realizó ella, que tuvo ella en su momento, y pues ya se le da todo el resto de la historia, que pues es el salto de fe, o escapar de los policías, el salto de fe, que no muere ninguno de los personajes secundarios, porque ahí es donde se ve la parte, y este es el spoiler, ahí es donde se ve la parte en la que estuvieron a punto de morir, chocaron en los carros y no murieron. Se ve que ahora sí subieron presupuesto para extras. Aparte de eso, los mismos compañeros se preocupaban por sus compañeros. Aquí sí lo veías. No era de es que al principio te lo dijo digamos ya la general, la comandante. Es que cambiaron su forma de pensar. Es que ahora ya no se van ni a los catorrazos porque no quiero, porque quiero cuidar a mi gente. Ya no están en una guerra, lo que dicen, ya no están en una guerra, estamos en paz. Pero lo que tratan de hacer es liberar al elegido. O sea, pueden liberar a las personas y hacer lo que quieran. Sin embargo, la regla es no morir. Sí, porque ya están en un tiempo de paz. Ahora por lo que tienen que luchar es por vivir. Sí, ya no es sobrevivir, ya no es sobrevivir, es vivir. Y de hecho también lo dicen al final ya de la película, llegando a este punto, que es cuando llega Neo y Trinity a pelear contra el Sí, contra el terapeuta. Le hacen cada cosa muy divertida ahí que... Sí. No, es que ese actor, No, déjate eso, hay muchos chistes que le suelta el terapeuta y Trinity lo mata como 3 veces. Y lo revive. Lo revive. Lo mata y lo revive. Eso está muy divertido porque lo chasquea los dedos y lo revive. Chasquea los dedos y lo revive. El chasquea los dedos y lo mata. Si lo mata al pobre terapeuta, ya es como de qué es lo que quiere y que de hecho, ya pierde el control. No, de hecho hasta el terapeuta se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que se supone que yo soy quien dirige todo y tú me estés manipulando? Sí, y entonces ya es como... Y ella está y dice, pues nada más te venimos a avisar que ya valiste, que todo lo que hiciste lo vamos a hacer. Que lo que busca, y de hecho creo que es parte del mensaje que se debe de plasmar o que se debe de quedar uno. Por eso no es como que tengas que andarte peleando con la idea de que no tiene la misma continuidad de lo que es la Matrix. Esto es una evolución y es un cambio. Esto es la diferencia. Es que debes de ver esa parte. Es más que nada esto. No esperes lo que ya viste en las otras películas, porque desde el inicio te lo están viendo. Algo nuevo. Esto es la evolución de lo que ya viste. Sí, esto es como, por ejemplo, después de que un país o una ciudad vive en guerra, lo difícil es la paz. Pero que perdure. Pero ese es el detalle. Ya están en paz. Entonces ahora tienen que evolucionar para mantener esa paz antes de volver a caer en la guerra. Que es el ciclo repetitivo del que hablábamos. Sí, y que se daba siempre. Entonces cuando destruyen toda la Matrix en la última película, en la 3, o cuando destruyen esa situación del ciclo, que se repita y que se reinicie. Entonces ahora tratan de mantener un nuevo ciclo, pero evitando el conflicto para caer en lo que pasó anteriormente. Por eso esa gran frase de que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y ahí es cuando se presenta esta situación de que los cambios, la simbiosis de las máquinas con los humanos, la guerra que se dio, digamos de alguna manera, de unas máquinas contra otras, que es la cuestión de los propios programas que se rebelan en contra del sistema principal, y pues lo que es esta idea de que los humanos no tienen que estar en constante guerra contra las máquinas y pueden crear una especie de santuario, que es lo que se termina creando, una especie de santuario que sería la nueva ciudad en la que viven. Pueden vivir ambos en armonía. Exacto, es como ese es el mensaje. Hay un progreso, va a haber un cambio. Y no es como que sea sencillo, va a haber pues, las bajas normales. Yo honestamente de esta película me gustaría ver una continuación, una segunda y tercera parte. Se supone que esa podría prestarse para trilogía. Podría ser. Si bien es cierto que no es necesario y que con esta película le dan un buen cierre a toda la saga, en lo personal a mí sí me gustaría ver continuar por lo menos otras 2 películas. O al menos una, pero que durara, no sé, 3 horas. Por lo menos que me den ese desenlace de cómo terminan acabando con la parte del sistema, que sigue aún así teniendo la idea de que manteniendo al ser humano o a las máquinas van a poder subsistir. Nada más es como que ese final el que quiero. Ver cómo realmente terminan destruyendo el sistema, que desde hace mucho tiempo aún continúa, porque al final de cuentas, a pesar de que está esta variante, todavía sigue esa parte corrompida de que tienen la idea de que sin los humanos metidos en la Matrix no sobreviven las máquinas. Debe de haber una forma, porque ya lo demostraron. Y cuando se den cuenta, todo es un show de marionetas y que los manipula Morgan Freeman. Pero es muy raro, es muy diferente, porque precisamente es parte de la parte inicial de Matrix que explican que tuvieron que cerrar la historia, que tuvieron que cerrar el cielo para que no se pudiera hacer eso por parte de las máquinas. Pero entonces tendrías que esperar a que esta inteligencia termine cambiando
y ya o terminen destruyendo a la inteligencia negativa, a lo Porque al mejor que final fue de la que cuentas, esclavizó lo a digo los porque humanos. todavía sobrevivió también Smith. Sí, claro. Y Entonces, también el eso otro, el que dices, Pero el... indirectamente, bueno, pero ¿cómo le hizo? ¿En dónde se escondió Smith? Es que aplicó, fíjate que Smith tomó todo lo que aprendió de su vida anterior en la Matrix, porque se pudo transportar de un lugar a otro tomando los cuerpos, y eso es hasta Sí, lo sí, dijo. sí. Esas referencias fueron las que me gustaron de la película. Sí. Ahora, digo la escena extra, ya le di para terminar. Échala. Vamos a ver un Matrix, güey. Ay, no. Así te lo digo. Tiene que Para ver. las croquetas. O sea, es una explicación muy borda, muy tonta al final, la última escena. Porque te digo, hacen una sátira de lo que es la Matrix como película. Y al final llegan a la conclusión: ¿qué es lo que vende? Los gatos. Vendría Les siendo, hicimos un vendría Matrix. siendo algo así como el especial de 3 minutos que hicieron de... No duran Los ni 2 Simpson. minutos, pero No, no, solamente o sea, mira, algo así. a lo que voy es que nada más se ponen a discutir y se burlan de lo que acabas de ver todavía. O sea, se siguen burlando, eso es lo que me gustó. Que se burlan como tal de que, mira, ya hicimos una franquicia, ya hicimos esto, pero todavía podemos vender. Sí, claro. ¿Qué podemos vender? ¿Qué le gusta a la gente? Los gatos. Entonces, Pues hagamos un Matrix. Exacto, entonces ya es como lo mismo, burlarse de Que sí se mismo avienta por y el eso gato cae que- así. Pues sí, y ya y de hecho dentro de Y esta ahora los humanos película, son el déjà vu. dentro de esta película pues ya estamos viendo que de hecho sí aparecen ciertos gatos y entonces es como la... Y de hecho, es lo la importante, es lo referencia, el gato se llama déjà vu. Ah, es como Sí. de ahí salió la idea o de ahí salió el porqué. Y viene Ve todo a esto este gato. desde la primera película, porque es el Exacto. mismo gato negro que aparece en esta parte. Sí. O bueno, es lo No. que nos quieren decir, ¿no? Que es es el mismo gato y que por eso de ahí salió la idea de que Déjà Vu es un gato y que por eso lo nombraba así, de ahí salió a lo mejor la idea. Hay Entonces, muchas interesantes. Pero yo creo que tendrían que verla para que también ya le encuentren sentido a los videos. Yo, honestamente, a pesar de que es una de las sagas más largas, un poco tediosa en algunos puntos, vale la pena ver toda la saga completa. Es que son casi, si te pones a pensar, son casi 9 horas de película. De No una te sola. preocupes, es casi la del Señor de los Anillos. El Ah, Señor de los bien. Anillos lo vale, esta te puedo decir que también lo vale. Porque si te gusta la ciencia ficción, sí o sí tienes que ver todas las películas. Pero lo que es más importante, la 4, no la veas como una continuación directa en el sentido de que sigue repitiéndose el ciclo. Tienes que entender que es una evolución de la saga de la primera trilogía. hasta dónde puede a lo mejor que evolucionar el humano y dentro también las máquinas. Porque ese es, Me gusta eso también debemos de aprenderlo como humanos, y creo que es parte del mensaje. Sí. De que después de que ya rompiste el ciclo, debes de saber cómo llevarlo a cabo para no repetirlo. Sí, y al claro. mismo tiempo, ver los caminos que tienes, tomando de todo lo anterior, lo Ujú. positivo, y haciendo algo nuevo con ello. No, claro. Pues sí. O bueno, también podría ser que va a haber un cambio después de todas las cosas que puedas pasar. Si las cosas tienen cierto peso o se vuelven cosas muy fuertes en tu vida, eventualmente vas a cambiar, quieras o no, porque las cosas van a ser diferentes. Buena, para bien o para mal a veces, pero siempre serán diferentes. Sí, Entonces siempre hay habrá una que, opción. habrá que tomarlas de la mejor manera para poder progresar a través de ellas y de esta manera llegar o alcanzar un nuevo límite o un nuevo lugar o un nuevo aprendizaje, una nueva esperanza, un nuevo futuro. Ese es el punto. Le recordamos que esta película sigue todavía en cines. También les recuerdo, por lo que he visto, se supone que a finales de este mes la van a encontrar de igual manera en streaming, en lo que será HBO Max, ya que esta se hizo simultáneamente en Estados Unidos. En México, en lo que son Latinoamérica no se lleva así, pero en Estados Unidos salió al mismo tiempo en cine como en streaming. Entonces esperen muy pronto, si no la pueden ver ahorita en cines, esperen muy pronto, a finales de este mes ya la podrán estar viendo en streaming, y de nuevo se las recomendamos, inclusive aunque no la vean, a lo mejor esto que les contamos los motiva para verla. Sí, claro. Y que verla de una forma crítica positiva, porque esta película realmente no es mala. Y aparte, A pesar de lo que están les diciendo. conviene, no sé, contratar el servicio de streaming, por ejemplo el de HBO Max, porque si van 4 personas al cine y cada una, digamos, pago, se gasta 100 pesos, son 400 pesos. Les voy a meter Conviene. publicidad gratis, aunque no quería yo. Aprovechen ahorita, en buen plan, aprovechen ahorita porque HBO Max está sacando una promoción, si tienen lo que es Telmex en México, les está dando todo el año por 870 pesos. Entonces, un año por Pues 870 estuvo mejor que la vez pesos pasada. vale la pena. Entonces, si quieren aprovecharlo, porque también van a venir series de las que vamos a hablar, como lo es
la precuela de Game of Thrones. Entonces, esa también va a estar pasando. Algo mucho, también que ¿no? me gustaría platicar más adelante en algún otro video, lo de Harry Potter. Sí, también está ahorita lo de Harry Potter, los especiales, entonces sí vale la pena la plataforma, tiene muchas series muy buenas, tiene un amplio catálogo, yo tuve la fortuna de tenerlo anteriormente, pero sí, por eso les digo, va la publicidad gratis. Nada más, ¿Quién dijo eso? nada más porque vale la pena ahorita todo lo que viene. Nada Sí, más sí, por sí. eso. Porque de ahí en fuera Telmex te odio porque me sigues dejando sin internet. El niño sin internet, sí, chale. Ya, antes de irme enojado, mejor me prefiero ir de buenas después de haber visto Matrix. En vez de Lancelot va a ser Láncele Internet. Por favor. Y pues... Eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta película nuevamente es Matrix 4, que se encuentra en cines para cuando usted esté viendo este video. Y bueno, pues les dejamos aquí abajo los enlaces. Suscríbanse, compartan, comenten. Aviéntenselo a su papá, a su abuelita, a sus tíos, a sus sobrinos, a todo el mundo a que se pueda. El grupo de la familia, ahorita que ya se está terminando lo de Navidad. Avienten el video Activen campanita para que YouTube les notifique que estamos subiendo un nuevo video. Y bueno, nos estamos viendo para la siguiente entrega. El Sluma, Lancelot, Niños de Internet y un servidor Ghost. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Hasta luego. Bye, adiós.